lo anticipábamos en el inicio del programa, no necesita demasiada presentación. Oscar Lamberto está con nosotros, ha sido diputado nacional en varias oportunidades, senador, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y Hacienda en el Congreso de la Nación. Ha tenido también cargos ejecutivos a nivel nacional, estuvo en la AGN, en la Auditoría General de la Nación hasta el 2019. Un hombre peronista sin lugar a dudas, ¿no? Me imagino. ¿Cómo andas, Oscar? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Bien, sí. Cuando entraste a la AGN marcaste ahí tu... Y acuérdense que soy peronista, dijiste, ¿no? Bueno, que en realidad el presidente de la AGN es un cargo del partido. Claro. O sea, la Constitución establece que el presidente es designado por el partido de la oposición. De la o sea, oposición. si hay un cargo partidario es ese. Así Sin con duda, sin duda. nombre y expresión en la Constitución. Entonces, Sí, está sí. claro por qué fui ahí, por qué me fui de ahí cuando perdimos las elecciones. Ahí, justo. Claro. O sea, al cambiar el presidente tenía que cambiar el presidente de la auditoría. A ver, un montón de cosas para charlar con vos y para consultarte. Primero, ¿qué lectura haces de esta elección? Yo decía al principio, no fue una paso más, dejó mucho mensaje y bueno, dejó un momento también caliente en el gobierno nacional. ¿Qué análisis haces de esta elección que acabamos de vivir? Bueno, digamos, en un país normal, esto debiera ser nada más que la selección de los candidatos. Porque la Argentina no es un país normal, tiene una serie de problemas estructurales, macroeconómicos, crisis recurrente. Entonces, me parece que las PASO ponen de manifiesto situaciones preexistentes, ¿no es cierto? En definitiva, las elecciones es dentro de 2 meses. O sea, ahora La que vale es la de noviembre. Claro, se eligieron los candidatos. Esta elección se puede revertir. Matemáticamente es posible, políticamente es muy difícil, pero nunca hay nada imposible. Lo que ocurre es que yo tengo la sensación de que la sorpresa fue muy grande. O sea, había lugares donde los números de las encuestas eran bastante aproximados a lo que dio, como en Santa Fe. Santa Fe, más o menos, algunos encuestadores la pegaron bastante bien. En la provincia de Buenos Aires había, creo que, 11 encuestas vi yo, que eran todas distintas, y que recién en el último día alguien dijo algo que lo podía pasar. Hay un hecho casi histórico, ¿no? Es difícil en una elección con una economía que no crece y con todo lo que le pasó al país. O sea, hay en estas situaciones bronca, ¿no? Y no hay nada más emocional que una elección. La gente vota por emociones. O sea, y no vota por 50 causas, vota por una. O sea, elige una y vota por esa. Y a veces, y bueno, la bronca es una emoción muy fuerte, ¿no? O sea, así como la euforia, por ejemplo, cuando la gente está contenta, vota a favor, cuando está enojada, vota en contra. Lógicamente hay un voto partidario de pertenencia ideológica, pero no es la mayoría. O sea, eso es un 20% de cada partido. Hay un 40% que va para un lado o para el otro. Y que vota y se expresa en las elecciones. O sea, lo que pasa es que a veces los dirigentes están encerrados en un cofre y no la ven venir, ¿no? Yo al principio del programa me hacía esta pregunta: ¿por qué habría de ganar un oficialismo en este contexto, ¿no? Yo me ponía en el lugar de Alberto Fernández y ese discurso, creo que era el discurso que todos esperábamos, digamos, reconocer una situación y un mensaje. Pero bueno, evidentemente en los últimos 2 años, después del país que dejó Macri, ¿no? Indudablemente, a partir de ahí también no pudo mejorar prácticamente ningún guarismo el gobierno nacional. Con una pandemia en el medio, que no es para soslayarlo. La pandemia, las crisis, o sea, pero no es solamente eso. O sea, a veces hay problemas de liderazgo que se juegan, ¿no? Yo creo que una de las elecciones más paradigmática fue la reelección de Menem, ¿no? Había 20% de desempleo. O sea, 20% de desempleo era el récord histórico. Y ganó con el 54%. O sea, quiere decir que había el convencimiento de que si seguía el presidente la competitividad no se iba, que es una cosa así, pero quiere decir que nunca hay un hecho fatal, es decir, lo que se veía, sin duda, un presidente muy hackeado. O sea, y esto me parece que tuvo que ver mucho con la pérdida de liderazgo y, lógicamente, pérdida de las elecciones, ¿no? Y la interna
que ahora se deja ver más que nunca, de un gobierno en crisis, claramente. La interna kirchnerismo, Cámpora, la pedida, o sea, el pedido de Cristina Fernández de que quienes le responden presenten sus renuncias, aparentemente una situación en la cual Alberto Fernández habría dicho que no ante un inminente cambio o ante algunas figuras que proponía Cristina en el gabinete. Y bueno, esos son, no sé, uno puede hacer especulaciones. La verdad que si no tiene los datos, es difícil opinar, ¿no? Uh-huh. O sea, opinar desde lejos, Claro. por lo que uno ve en la televisión es muy difícil. Es muy difícil porque no sabe realmente qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando y qué desenlace puede tener, ¿no? O sea, uno imagina desenlaces. Y si fuera un partido de ajedrez hay 3. Muy jaque, pero no mate. Pero bueno, pero a lo mejor me estoy equivocando totalmente porque dentro de 2 horas hay otra cosa. Sí, ¿no? sí, cambia absolutamente todo. Ahora, vos estuviste en aquel 2001, en el post-2001, digamos, con un caldo de cultivo social del famoso que se vayan todos, con los gobiernos que pasaban, hasta que, bueno, toma Duhalde finalmente. Además, tuviste un cargo durante la presidencia de Puerta, ¿no? No, era secretario, secretario. fui secretario, estuve con Puerta también, pero fui secretario de Hacienda de Duhalde. ¿Es comparable algo de lo que se vio en ese momento con algo de lo que vivimos hoy o estamos absolutamente lejos de eso? A ver, hay cosas que son parecidas, algunas son mejores, otras son peores. Por ejemplo, nosotros no teníamos la máquina del Banco Central. No podíamos imprimir billetes. ¿No? ¿Se acuerdan que había cuasi moneda? Claro, sí, Lecop, Patacones, Quebracho. O sea, que el Banco Central no emitía para el Tesoro. El Tesoro no cobraba impuestos porque nadie le pagaba, porque había una crisis muy grande. Estábamos en default de la deuda, así que nadie nos prestaba. Por lo tanto, lo nuestro era ni siquiera una municipalidad pobre de un pueblo, o sea, no teníamos recursos. Así que piloteábamos pagando prioridades, hasta que la economía empezó a crecer, rápidamente. 4 meses después, la economía estaba creciendo y bueno, como la gente, digamos, no pedía aumentos salariales, quería conservar el trabajo, no había una gran demanda de gasto público, eso permitió que el Estado tuviera superávit fiscal y superávit monetario, que fue la primera vez, no sé si en 150 años creo, que fueron los años de gloria de Kirchner. O sea, claro, sí. Y después la soja empezó a subir, que tuvo otro... El famoso viento de cola. El viento de cola, que fue realmente 4 o 5 años muy fuerte, y eso fue un conjunto de decisiones que se fueron tomando. Pero sí, esos días de la crisis fueron... complicados. Bueno, yo escribí un libro que se llama Los 100 peores días. Durmieron pocos todavía. A nivel provincial, ¿qué es lo que ves del resultado y de lo que fue el proceso de interna también, donde evidentemente no había una cuestión mera de un ordenamiento interno, sino que había una disputa de poder fuerte? Me parece que casi el poder se disputa así, quién es el jefe, o sea, porque un gobernador que las leyes más importantes, por ejemplo, está parado en la legislatura una ley que es una vergüenza, que no se vote, que es la ley de conectividad. Hoy la conectividad es un derecho humano, o sea, no pueden las escuelas no tener conectividad, los pueblos del interior, o sea, es casi como tener la luz eléctrica. La ley de seguridad. La ley de seguridad, o sea, cosas que... La tenemos que tener hace 30 años. O sea, ley, ¿no? en un rosario que matan a una persona por día, o sea, hay cosas que tienen que estar por encima de la lucha partidaria. O sea, no es que yo estoy de acuerdo, te paro esto. Hay cuestiones que son de Estado. Después están las pujas más miserables que son otra cosa. Yo creo que, bueno, hoy se define una jefatura política y seguramente algunas cosas van a cambiar. Por otro lado, yo creo que el gobernador no lo comunica bien. Está haciendo una muy buena gestión. O sea, ¿Vos creés que Perotti está haciendo una muy buena gestión? Buenísima. O sea, yo soy un mirador de números. Y lo que contador. Y lo que está haciendo Perotti es, mira, primero, recibieron una deuda espectacular, la pagaron, sin hacer ruido. Hoy la provincia está desendeudada. Por primera vez en años los municipios tienen plata. O sea, que están siempre cortos y con angustia. Bueno, hoy están financiados. Han saneado la provincia está, incluso Santa Fe tiene
una franja que es la Santa Fe del centro-norte, que no tiene nada que ver con el resto del país. Acá la economía no paró nunca, el trabajo no paró nunca. A lo mejor los salarios son bajos, ¿no es cierto? Pero como hay trabajo, la construcción está que vuela. Esto no hace falta ser estadístico, basta preguntar en un corralón. Entonces, hay que decir que hay, y esto tiene que ver mucho con la impronta productiva de Perotti. O sea, Perotti en todo caso es un gringo Rafaela, quiere decir, acostumbrado bueno, él mismo ha dicho siempre que tenía esa impronta productiva, ¿no? Empresas productivas. Ahora, los números en Santa Fe no son buenos. Digamos, hoy, si hablamos del Gran Rosario, por ejemplo, dentro del contexto macroeconómico, un gobernador tampoco puede... Hay una situación social, ¿cierto?, que no la arregla solo el gobernador. O sea, si acabamos no tener un crecimiento económico del país en su conjunto, o sea, hay una relación matemática entre el crecimiento del PBI y el empleo, ¿cierto? Claro, ahora, por lo que decís, y además... Administración le pones un 10 a Perotti. Sí, y además una cosa, o sea, en administración. Teóricamente donde estaba tan mal fue mejor ganó Perotti. O sea que... No, bueno, ganó en 5 departamentos. Sí, pero ganó el departamento. San Javier, Garay... pero ganó el departamento Rosario. Ganó Rosario, sí. Ganó Rosario. Bueno, no con cualquier candidato, también Lewandowski. No importa, ganó Rosario, de que Rosario no ganamos nunca. O sea, es cierto. Esto cuando al Lole cierto. lo acusaban de inundador y qué sé yo, y en los barrios inundados donde más ganaba, o sea, porque evidentemente la percepción es distinta, ¿no? O sea, algo significa, quiero decir que yo creo que va a consolidar un gran gobierno, va a ser un gran gobierno, porque lo conozco como buen administrador, y definido su liderazgo político, la provincia va a andar bien. Te voy a hacer una pregunta, si querés contestarla, si no. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Perotti? No, debe ser 4 meses. ¿Hace mucho? Sí. ¿Sos un hombre de consulta del gobernador ante algunas situaciones o de algún ministro? No, para nada, no estoy involucrado, no tengo nada que ver. Pero soy un vicioso, que yo me gusta, sí, vivís de la política. Me gusta ver los números. Está claro. Y tengo que ser testigo de que la provincia está bien económicamente. Le critican mucho a la gestión de Perotti, sobre todo del Frente Progresista, obviamente, desde la oposición, los famosos plazos fijos. 70.000 millones en plazos fijos, en este momento, esa plata tendría que estar en la calle. Vos como administrador, además, o con tu visión económica, ¿qué pensás de eso? A ver, la provincia está haciendo obra a montones. O sea, en un país donde no hay créditos, casi con financiamiento propio. A mí me parece que tener garantizado los sueldos, tener garantizado el funcionamiento de la provincia es de buen administrador. O sea, mirá qué fantástico. Yo tengo la plata, la gasto todo y cuando llega a fin de mes no pago el sueldo, ¿no? Porque eso es un simplismo, es decir, tengo plata a plazo fijo. Depende para qué la tenés. Sí, todos los gobiernos tuvieron plata en plazo fijo, digamos. O sea, depende de la situación. La angustia de pagar los sueldos todos los meses, y sobre todo cuando no hay recursos, es tremenda. O sea, porque no se pagan los sueldos, se para la policía, paran los maestros, hay paro por todos lados. Entonces, lo menos que puede hacer el Estado es garantizar el sueldo. Y si para eso tiene plata guardada en plazo fijo, está bien. O sea, yo no veo que eso esté mal. Volviendo a la interna que tuvo Perotti con el grupo de los senadores, encabezada por Traferri concretamente, ¿ves un escenario de ordenamiento? O sea, yo lo que vi es un grupo que se le plantó de manos a Perotti de entrada en su gestión. Me parece que estaba muy mal acostumbrado con Lichi. Y como Fati, te agregaría. Eran los socios. ¿El grupo de senadores del PJ eran socios con Lichi y con Absolutamente. Fati? ¿Socios de qué tipo? A ver, políticos. Socios políticos, o sea, Bueno, esto no es bueno ni malo, quiero decir. No, está claro. O sea, tenían una relación que permitía que ellos funcionaran de determinada manera y el gobernador los bancaba, claro, y ellos bancaban al gobernador. Hay un hecho que lo demuestra claramente. Antonio Bonfatti, con minoría en ambas cámaras, aparece el Fondo de Fortalecimiento Institucional, donde los senadores hoy son 1.600.000 pesos por mes en subsidios, por departamento, por senador en realidad, con muy
muy poca transparencia a la hora de rendir esos fondos, y bueno, algo muy cuestionable o discutible de distintos aspectos, pero bueno, ahí hubo una moneda de cambio. Hubo, bueno, necesito estas leyes, déjeme gobernar tranquilo. A ver, eso es el funcionamiento normal de la democracia. O sea, en Estados Unidos, que es un país muy federal, cuando se vota el presupuesto de la nación, el presupuesto no sale porque... No, está claro. O sea, a ver, me levantaron una planta industrial en este pueblo, me trajeron tal cosa. Se forman las mayorías. Se negocia. Es entendible que un senador negocie plata para su departamento. Eso es parte de la normalidad. Yo además pondría una herramienta de control que tenga lógica. Hay causas, lo sabes bien, digamos, hay causas que investigan supuesta malversación de esos fondos. Eso pero está más claro. allá de eso. Una cosa es la negociación política y otra cosa es la delincuencia. Claro. No tiene nada que ver. Una cosa es legítima. O sea, por ejemplo, ese edificio de la universidad que está ahí, Sí. En un debate presupuestario, yo lo planteé como opción hacer un edificio para la Universidad de Galvez. Ujú. De la bancada del radicalismo me acompañaron y tenemos la universidad. O sea, se dio la circunstancia, o sea, yo no hubiese estado en ese lugar, probablemente ese edificio no estaría nunca. Ujú. Sí, pero y eso es legítimo porque así Sí, funciona el claro, sistema. no, por supuesto. Cuando eso se traduce además en bienestar para la gente, por supuesto que sí. Me quedé con esto, ¿no? Eran socios, decías. ¿Por qué no pudieron ser socios con Perotti? ¿Por qué Perotti tiene esa ruptura que venía Bonfatti, la generó muy bien, muy cómoda, Lischip la mantuvo, sin lugar a dudas? ¿Por qué se rompe con un gobierno peronista, digamos? Eso no lo sé. Eso no lo sé, no sé. Realmente la cocina del poder no la sé. O sea, evidentemente, esta interna la motorizaron los senadores. Sin duda, sin Sí, duda. está claro, ¿no? Pero además con la propia vicegobernadora, digamos, un hecho. Bueno, allá hubo un antecedente una vez, Martínez contra Bernet. Sí. Bueno, pero distinto. Yo no estaba todavía en ese momento. No, pero fue una interna Pero dura. era distinto. Una interna dura, sí. Y bueno, te preguntaba esto, ¿qué escenario ves de acá en más? ¿Ves un escenario de repliegue de los senadores y diciendo, bueno, perdimos la batalla, vamos a darle las leyes que quiere el gobernador, nos quedamos en el molde? ¿O ves una legislatura mucho más endurecida? Mañana hay sesión por primera vez, vamos a ver qué pasa. A ver, como son todos senadores que tienen muchos años, mucha experiencia, yo supongo que van a leer el resultado de la urna. San Lorenzo perdió la lista de Rodenas y Rossi por 10 puntos. O sea, ganó Perotti por 10 puntos. Es decir, San Lorenzo. las urnas son un mensaje, hay que leerlo. O sea, porque si siguen insistiendo en la política que lo llevó a la derrota, probablemente van a tener más derrota. Por lo tanto, pueden perder hasta sus bancas, ¿no? Dentro de 2 años. Claro. Bueno, sin dudas, digamos, hoy yo me imagino más un Traferri que además tiene una situación judicial complicada, debe estar mirando esos números, ¿no? Bueno, pero quiero decir, yo creo que después de una elección cada uno agarra el mapa pueblo por pueblo, todos sabemos quién votó, quién no votó, es fácil saber por qué se gana o se pierde. ¿Pesa el aparato a la hora de una elección? Porque lo que le tiraron a Perotti es, che, sacaste el Estado a hacer campaña para tus candidatos, algo que nosotros no tenemos. Digamos, no digamos que el aparato no influye, pero no determina. El aparato, si no, los oficialismos ganarían siempre. Siempre, claro. Y no pasó. O sea, el aparato tiene una incidencia en un determinado sector de la sociedad, que no es la mayoría. O sea, hay un sector, no hace falta, lo vemos por todos lados. O sea, pero también hay varias versiones del aparato, ¿cierto? Una versión era el aparato económico que reparte cosas, al estilo Partido Conservador de los años 30. Después está la organización política. O sea, la organización política es un aparato, o sea, en el sentido que ¿por qué la vigencia en todo el territorio nacional del radicalismo y del peronismo? Porque en cada pueblo, en cada lugar hay un radical y un peronista. O sea, vos tenés que hacer una elección, tenés con quién referenciarte. Hasta hace 4 años, ¿cómo era el mapa del PRO? Pasaba, qué sé yo, 4 ciudades. Y el resto era radical.
Y incluso, por ejemplo, un problema que le pasó a los socialistas en la provincia. Los socialistas nunca salieron de Rosario. O sea, su poder estaba en Rosario y alianza con Después era el radicalismo que tenía territorialidad. Y bueno, y cuando el radicalismo cambió de bando, porque algunos se fueron con el PRO, quedó a la vista que eran ellos, era solo Rosario. Si te llama Perotti mañana y te dice, Oscar, ¿qué ves? ¿Qué consejo me puedes dar? No sé si consejo, pero ¿qué? No, nada. Además, yo somos amigos. No, por eso. No hace falta que... Pero si como amigo te llama y te dice, ¿qué ves, Oscar? Bueno, primero tendría que ocurrir y después veremos. No me lo querés decir. Está porque tampoco sé si un referente del Frente Progresista del FAP marca Lamberto, se confunde, quiso llamar a Raúl y llama a Oscar y te dice, bueno, ahora que te tengo en el teléfono, ¿qué me decís? ¿Qué hacemos con el Frente Progresista y con lo que está pasando después de haber perdido indudablemente al elector y al... ¿A vos te parece que yo no tengo problema del peronismo a meterme en la interna de otro? No. Eso es difícil, ¿eh? No, pero en serio, cada uno tiene arreglada su interna. Sin duda, por supuesto. Gracias por venir, un gustazo realmente charlar con vos. Bueno. Si te llama Alberto Fernández y te preguntan lo mismo... No hay peligro. ¿No hay peligro? No hay peligro. Ahí está, está bueno. Gracias por venir, gustazo. Hacemos un corte, ya seguimos con más laberintos, no te vayas.